Mis padres me humillaron delante de todos en la perfecta boda de mi hermana. Dijeron, es una pena que no hayas encontrado a nadie a tu edad. No discutí, simplemente los miré a los ojos y terminé mi bebida. A la mañana siguiente, el grupo familiar de chat explotó en el caos. Habían descubierto fotos de mi boda secreta en la playa, una boda a la que nunca fueron invitados. Justo después de que mi hermana besara a su novio, mi padre se inclinó, levantó su copa y dijo, lo suficientemente alto como para que la mitad de la maldita sala lo escuchara, qué lástima que todavía estés solo a los 34. Mi madre asintió en señal de acuerdo. Todos se rieron. Yo no. Simplemente tomé un lento sorbo de champán y los miré a los ojos, como si hubiera estado esperando este momento. El salón de baile estaba sobredecorado. Era como si alguien hubiera entrado en un tablero de paintes titulado Romance rústico y hubiera dicho, dame todo. Flores colgaban de las lámparas de araña, frascos de albañil con etiquetas personalizadas estaban en cada mesa, luces de cuerda cruzaban el techo como una telaraña de expectativas. Era hermoso en ese tipo de forma sobreproducida que grita, mira lo perfectos que somos, en lugar de ser realmente perfectos. Me quedé junto a la barra abierta, medio observando, medio aburrida, mientras Marie y su nuevo marido subían al escenario. La gente aplaudió como focas entrenadas, mugiendo y suspirando mientras se besaban de nuevo para las cámaras. Sabía que era algo importante para ella. Había conseguido al hombre que mis padres llamaban oral, código para alto, en forma, educado y de una familia con un barco. Parecía el centro del universo esa noche, con sus dientes blancos y estúpidos y su vestido demasiado ajustado. Yo estaba allí con un traje azul marino oscuro que había elegido cuidadosamente, elegante, pero no demasiado llamativo, lo suficiente para parecer que me importaba sin gritar desesperación. Y entonces mis padres hicieron su movimiento. Se inclinaron, satisfechos y compuestos, sosteniendo sus copas de champán demasiado caro con esas uñas perfectamente cuidadas, las de mi madre se habían hecho cada 2 semanas desde la administración Bush. Qué lástima que todavía estés solo a los 34, dijo mi padre, dejando que resonara como una campana de iglesia en la mañana del domingo. Era lo suficientemente alto como para que incluso el DJ hiciera una pausa en medio de la canción. La gente que nos rodeaba, primos, viejos vecinos, una amiga de la Universidad de María la que apenas conocía, se rieron entre dientes. Algunos intentaron esconderlo detrás de sus gafas, otros no se molestaron. Era temporada abierta para mi dignidad. No me inmuté. Simplemente tomé un largo y deliberado sorbo de champán, incliné la cabeza y los miré como si fueran algo pegajoso en lo que hubiera pisado. Ese sorbo era por cada fiesta de cumpleaños que se saltaron, cada novia que criticaron hasta que la dejé, cada momento en que me hicieron sentir que ser soltero era una enfermedad que necesitaba curarse. Aprendes mucho sobre la gente cuando te humillan en público con sonrisas en sus caras. No era la primera vez que lanzaban una puya, no, esta era simplemente la más ruidosa. Mis padres nunca fueron violentos, ni siquiera alzaron mucho la voz, pero sus armas eran más frías que los puños, sarcasmo envuelto en preocupación, juicio horneado en cumplidos, pequeñas bombas de solo digo que lanzaban en la mesa de la cena. Cuando me ascendieron a los 29 años, dijeron, al menos tu trabajo va bien, eso es algo. Cuando compré mi propia casa, me preguntaron, ¿solo? ¿No es eso solitario? Y cuando les dije que no quería hijos, me miraron como si acabara de confesar un asesinato. ¿Así que su pequeña actuación de esta noche? Honestamente, era predecible. Marie, por supuesto, no escuchó ni una maldita cosa. Estaba demasiado ocupada disfrutando de los aplausos, bailando su primer baile con una canción de John Legend mientras mis padres interpretaban su papel de elegantes patriarcas con un traje a medida y un vestido largo con la cantidad justa de lentejuelas. Esos dos sabían cómo controlar a una multitud, y lo habían estado haciendo desde que yo era adolescente. Salí a tomar el aire, dejando que el frío me mordiera la piel, sabiendo que tendría que volver a entrar eventualmente y sonreír durante otra ronda de chismes familiares y conversaciones forzadas. Pero parado allí, escuchando la música amortiguada y la risa falsa a través de las puertas de cristal, sentí algo más burbujeando bajo la superficie, no tristeza, no ira exactamente, algo más agudo, más limpio, como claridad. No estaba enojado porque lo dijeran, estaba enojado porque todavía creían que funcionaría. Hay algo gracioso que sucede cuando la gente cree que te ha descifrado. Dejan de hacer preguntas, dejan de escuchar,
te encierran en una pequeña caja etiquetada como aún soltero, aún averiguándolo, aún no es suficiente, y olvidan que la gente evoluciona cuando nadie está mirando. ¿Ese silencio que les di después de su puya? Eso no fue derrota, eso fue estrategia. Porque aquí está la cosa, ellos no tenían ni idea. No sabían lo que había estado planeando durante semanas, no sabían lo que ya había sucedido hace 2 semanas, no sabían del traje, ni de la arena bajo mis pies, ni del anillo en mi dedo que no llevaba esta noche. Y esa es la parte que me hizo sonreír mientras Marie y su marido se balanceaban bajo las luces, girando como si acabaran de salir de un cuento de hadas. Mis padres aplaudieron con orgullo, la imagen de la perfecta gracia parental. Volví a entrar, recogí mi copa de champán medio llena y vi mi reflejo en el espejo detrás de la barra. ¿Solo, crees? ¿Vine aquí solo? Eso es lindo. Mi hermana, Marie, nació con un foco ya brillando sobre ella, como si el universo hubiera reservado una ovación de pie solo para su nacimiento. Mientras yo aparecí 4 años después, callado y curioso, y nadie pensó siquiera en aplaudir. Ella tenía la sonrisa, el encanto, la forma de hablar con fluidez que hacía que la gente la quisiera al instante, incluso cuando no había hecho una sola maldita cosa para ganárselo. La niña traía a casa calificaciones promedio y era elogiada por equilibrar la vida, mientras yo sudaba sangre por las calificaciones excelentes y me preguntaban por qué no podía sonreír más. La órbita de nuestra familia giraba alrededor de ella como si fuera algún tipo de sol gravitacional, y yo era solo el satélite distante, parpadeando en la oscuridad, apenas visible a menos que chocara contra algo. Yo era el raro, según mis padres, el artístico, el intenso, el que le gustaban demasiado los libros y muy pocas chicas, al menos las que ellos aprobaban. Solía dibujar durante horas en la esquina de la sala de estar mientras Marie corría en círculos por el lugar, y ellos le daban palmaditas en la cabeza y decían, las chicas deben ser chicas. Cuando les mostré un boceto en el que había trabajado durante 3 horas, dijeron, eso está bien, pero no es realmente útil, ¿verdad? El mensaje era claro, su caos era encantador, el mío era inconveniente. Cuando mi madre murió, yo tenía 17 años, y María acababa de cumplir 21. Fue repentino, un ataque al corazón mientras estaba trabajando en el jardín. Yo fui quien la encontró, desplomada sobre el lecho de flores, con una mano todavía agarrando la paleta como si se aferrara a la vida por accidente. Marie no volvió a casa hasta otro día, estaba fuera en la universidad, viviendo su mejor vida. Y cuando entró en la casa, mi padre se desplomó en sus brazos como si ella fuera lo único que lo mantenía en pie. Recuerdo estar de pie en el pasillo, todavía con los mismos pantalones que llevaba puestos cuando encontré a mamá, y pensar, así es como va a ser. Después de eso, algo cambió entre mis padres y yo, como si hubieran tomado una decisión silenciosa de que yo no iba a ser el hijo en quien se apoyaran. No gritaron ni se enfadaron ni siquiera lloraron mucho a mi alrededor, simplemente retiraron su amor, lo convirtieron en listas de verificación. ¿Comí? ¿Entré en la universidad? ¿Solicitó prácticas? Y su silencio se hizo más fuerte con cada año que pasaba. Marie se convirtió en la hija heroína que se mantuvo unida, y yo me convertí en el hijo extraño que escribía poesía sobre cosas muertas y no salía con suficientes mujeres con trabajos estables. Lo que pasa con ser etiquetado como la decepción es que, después de un tiempo, empiezas a proteger tu alegría como si fuera contrabando. Escondes las cosas buenas para que nadie pueda tocarlas, torcerlas o quitártelas. Eso es lo que hice con Emma. La conocí cuando tenía 28 años, eso fue hace 5 años, no, espera, 6. Lo que sea, las matemáticas no fueron la razón por la que nos enamoramos, de todos modos. La conocí en una librería de todos los lugares, del tipo con pisos crujientes y lámparas desparejas y una pequeña barra de café expreso que nunca limpiaba la máquina de vapor de leche correctamente. Ella me entregó una novela que había estado mirando, hizo un comentario sarcástico sobre que el autor estaba sobrevalorado, y me reí a pesar de mí mismo. Ella era aguda, amable sin intentar impresionar, y cuando hablamos, no sentí que tuviera que traducir mis pensamientos en versiones más pequeñas y simples. Con ella, podía ser toda la maldita tormenta, y ella no se inmutaba. Pero nunca la llevé a casa, ni una sola vez. Todas las novias anteriores a ella habían pasado por el molinillo de carne de la opinión de mis padres. Diseccionaron sus carreras, sus familias, sus zapatos. Una chica tenía un tatuaje, y les preguntaron si alguna vez había estado en la cárcel.
Otra conducía una motocicleta, y dijeron que no se sorprenderían si consumiera drogas los fines de semana. Cuando cumplí 30 años, dejé de presentar a alguien. ¿Cuál era el punto? Siempre terminaba igual, conmigo explicando, defendiendo o disculpándome. Así que Emma siguió siendo mi rebelión secreta. Vivimos juntos durante 4 años antes de comprometernos, y nadie en mi familia sabía que compartíamos un maldito contrato de arrendamiento. Cada Navidad, volaba solo, les decía que estaba demasiado ocupado para traer a alguien, luego volvía a casa con Emma y nuestra vida tranquila, llena de pasta casera y noches de cine sarcásticas. Era simple, era nuestro. Y por primera vez en mi vida, no sentí que tuviera que actuar. Pero algo cambió el otoño pasado. Habíamos estado hablando sobre el matrimonio de una manera indirecta durante un tiempo, pero luego una noche, con comida para llevar y una mala televisión, ella sacó un anillo, nada llamativo, solo una banda de oro con una pequeña ópalo, mi piedra de nacimiento, la que una vez le dije que amaba cuando estábamos borrachos y caminando por un mercado de pulgas. Ella lo recordó, y dije que sí sin pestañear. No planeamos una boda, planeamos una escapada. Volamos a la costa 2 semanas antes del gran día de Marie, alquilamos una pequeña casa con contraventanas descascarilladas y un patio trasero salvaje, y nos casamos descalzos bajo un arco hecho de madera a la deriva y tela blanca. Fue tranquilo, fue desordenado, fue absolutamente perfecto. No se lo dije a nadie, ni a un alma, ni a Marie, ni a mis padres, ni siquiera a mi mejor amigo de la escuela secundaria, a quien todavía le envío mensajes de texto una vez al mes como si estuviéramos fingiendo mantenernos en contacto. No fue por maldad, fue protección, fue elegir la paz sobre la actuación. No iba a dejar que nadie redujera mi alegría para que se ajustara a su zona de confort. Esa noche, después de la recepción de la boda, volví a mi apartamento, me quité los zapatos de vestir y abrí mi teléfono. Los chats grupales todavía estaban llenos de fotos de la boda de Marie, salidas con chispas y sonrisas forzadas llenando cada hilo. Y luego lo hice. Publiqué una foto, yo con mi traje de boda, riendo con la cabeza echada hacia atrás, Emma sosteniendo mi cintura como siempre lo hace cuando estoy pensando demasiado, el océano detrás de nosotros. Sin leyenda, solo una foto. Y no la publiqué públicamente, la puse en mi lista de amigos cercanos, quizás 10 personas en total. Pero una de ellas, bendita su pequeña alma desordenada, la tomó una captura de pantalla y se la envió directamente a mis padres. Vi el mensaje llegar en 1 hora, y simplemente me senté allí, con el vino en una mano y el teléfono en la otra, y sonreí como el villano silencioso que había sido todo el tiempo. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo cuando me desperté el día que me casé con Emma, y recuerdo cómo se sintió como si el aire mismo se hubiera detenido, como si el mundo contuviera la respiración mientras tomaba la decisión más honesta de mi vida. No hubo ensayos generales, ni consultas florales, ni depósitos de $1000 sobre mi cabeza, ni primos de la escuela secundaria quejándose de los arreglos de viaje, solo el océano fuera de la ventana, la respiración constante de Emma a mi lado, y el sonido de las olas sacando secretos dentro y fuera de la costa. Nunca me había sentido más tranquilo, ni siquiera cerca. Estábamos en una pequeña casa en las afueras de un pueblo costero, a 2 horas de la ciudad, el tipo de lugar donde el porche crujía cada vez que pisabas, y la cafetera tardaba 10 minutos completos en calentarse. Elegí mi traje meses antes, lino suave, sin cuellos rígidos, sin faja. No quería que nadie me ajustara ni me apretara ni susurrara cómo debía posar para la cámara. Quería sentirme como yo mismo, no una versión seleccionada para un álbum de Facebook o la aprobación de mis padres. Emma llevaba un sencillo vestido blanco, que le llegaba hasta los tobillos, como si estuviéramos jugando a ser casuales pero aún así quisiéramos vernos bien en las fotos. Nuestra amiga Sasha ofició, ella es la única persona en la que confío lo suficiente como para guardar mis verdades sin reducirlas a algo más pequeño o más fácil de digerir. No hubo invitados, ni portadores de anillos, ni banquetes, ni nadie llorando dramáticamente en la tercera fila. Éramos nosotros, el sonido de la marea y un puñado de gaviotas a las que no les importaba lo que estábamos haciendo. Le tomé las manos y prometí las cosas que realmente importan, que no huiría cuando las cosas se calmaran, que dejaría de asumir que el silencio significaba ira, que me reiría cuando olvidara dónde estacionó y no lo tomaría como algo personal. Ella me prometió citas extrañas de café y honestidad desordenada, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, me pediría que fuera a acampar. Nos besamos, nos reímos, comimos sándwiches de gasolinera con los pies en el agua.
Me sentí casado de la manera en que la gente debería sentirse casada, no como si me hubieran puesto en una jaula, sino como si finalmente hubiera llegado a casa. Esa noche, acostado en la cama con mi nueva esposa y una botella de vino barato entre nosotros, tomé la decisión que puso todo lo demás en marcha. Sabía que la boda de Maris se acercaba en 2 semanas. Sabía que tendría que sentarme allí en ese lugar demasiado caro, escuchar los brindis, sonreír ante las fotos y asentir cortésmente mientras la gente me preguntaba si estaba saliendo con alguien. Sabía que mis padres encontrarían la manera de lanzar una indirecta, sutil o no, y sabía que tendría que aceptarla, como siempre. ¿Pero qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué pasaría si no explicara, defendiera ni justificara una sola maldita cosa? ¿Qué pasaría si los dejara hablar y luego dejara caer una bomba tan elegante que ni siquiera hiciera un sonido al caer? Así que no dije nada durante 2 semanas. No dije absolutamente nada. No cometí ningún error, no dejé un anillo tirado, no mencioné nosotros en lugar de yo. Fui a la boda de Maris solo, con ese traje azul marino, sonriendo como alguien que no tenía nada que esconder pero todo que proteger. Y cuando mis padres hicieron su pequeño comentario sobre que tenía 34 años y estaba solo, no sentí ninguna punzada, me sentí divertido, honestamente, como si estuviera viendo a alguien actuar en una obra que no sabía que había sido cancelada. A la mañana siguiente, después de quitarme los zapatos y quitarme el producto para el cabello y servirme el buen café, publiqué una foto, solo una. Éramos Emma y yo en la playa, el sol derritiéndose detrás de nosotros, su mano alrededor de mi cintura y la mía enredada en su vestido. Me estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, Buda volando de lado como si intentara escapar del momento pero no pudiera. Lo subtitulé simplemente, ya no estoy solo, y no lo siento. Y no se lo envié a todos, solo a la lista de amigos cercanos, 10 personas, tal vez 11 si cuentas a esa amiga que sigo queriendo eliminar pero siempre olvido. Pensé que flotaría silenciosamente, tal vez obtendría algunos emojis de fuego, tal vez un corazón o 2. No conté con que Sasha se lo reenviara a su hermana, quien se lo reenvió a mi prima Jess, quien lo tomó una captura de pantalla más rápido que un mapache robando basura y lo tiró directamente al chat grupal familiar. Al principio, no me di cuenta. Estaba en la cocina haciendo panqueques cuando mi teléfono vibró una vez, luego otra vez, luego 5 veces más en rápida sucesión. Miré la pantalla y vi el nombre de un grupo que no había abierto en semanas, FamHam, creado por mis padres en un intento desesperado por parecer modernos, con una selfie sonriente de ellos y Marie en una bodega. El primer mensaje fue de la tía Linda, espera, ¿qué es esto? Luego mi prima Jess, se casó con Nor. Y luego el último, el que me hizo hacer una pausa a mitad de vertido con la masa todavía colgando de la cuchara, la respuesta de mis padres, esto debe ser una broma. Con Nor no haría esto sin decírnoslo, ¿verdad? Cogí mi teléfono, leí el caos que se estaba desarrollando e hice algo que no había hecho en mucho, mucho tiempo, me reí. No fue amargo, no fue cruel, fue el sonido de alguien que finalmente respiraba aire que no estaba mezclado con expectativas, decepción o vergüenza. No respondí nada, ni una llamada, ni una explicación, ni una maldita advertencia. Mi teléfono siguió zumbando, llamadas perdidas, mensajes de texto, signos de interrogación inundando mi pantalla como si alguien hubiera pulsado un botón de pánico en una sala de redacción. Pero no lo recogí, no respondí. En cambio, vertí jarabe sobre los panqueques, me senté frente a Emma y levanté mi tenedor como un brindis. Deja que el chat grupal se queme. La primera llamada llegó a las 7:30 de la mañana, una hora a la que normalmente nunca respondería, incluso si fuera el propio presidente pidiendo ayuda con una pista de crucigrama. Zumbó una vez, y lo silencié, ya sabiendo por el código de área que era mi padre. No dejó ningún mensaje de voz, solo el silencio de la expectativa. Luego volvió a sonar una y otra vez después de eso, y luego mi teléfono prácticamente hizo una vibración completa en el mostrador de todas las alertas que se acumulaban una encima de la otra como una avalancha digital de opiniones, viajes de culpa y pánico parental puro y sin cortar. No contesté ni una sola. En cambio, abrí mi computadora portátil, me serví otra taza de café negro fuerte, del tipo que podría quemar acero si lo dejas reposar demasiado tiempo, y comencé a desplazarme por las capturas de pantalla que Sasha ya había comenzado a enviarme, una tras otra, como si estuviera documentando una explosión en cámara lenta en tiempo real. El chat grupal era un maldito circo. La tía Linda,
en su tono habitual de guerrera cristiana pasivo-agresiva, había dejado un versículo bíblico a los pocos minutos de que apareciera la foto de la boda, algo sobre obediencia y honor. Aunque no estaba claro si estaba insinuando que debería haber honrado a mis padres invitándolos o si mi matrimonio en sí mismo era de alguna manera un acto de desafío contra Dios. Conociendo a Linda, probablemente ambas cosas. Luego vinieron las preguntas, no las curiosas y solidarias, sino las entrometidas, dramáticas y heridas en el ego. ¿Por qué nos ocultaría esto? Se fugó con un extraño. ¿Es siquiera cristiana? ¿Está embarazada? Juro que esa vino de mi prima Marianne, y prácticamente pude escuchar su pequeño grito de alegría desde 2 estados de distancia mientras lo escribía. Las suposiciones comenzaron a rodar más rápido de lo que los hechos alguna vez podrían hacerlo. Nadie preguntó si era feliz, nadie preguntó cómo fue la ceremonia o qué usé o qué tipo de votos dijimos. A nadie le importábamos nosotros, solo les importaban ellos, cómo se veían, cómo se sentían, cómo mi silencio los hacía sentir pequeños. Y ese era el punto. Nunca se trató de venganza, no realmente, aunque mentiría si dijera que el caos no me dio un tipo de paz retorcida. La verdad es que se trataba del control. Después de décadas de haber tenido mi historia moldeada, filtrada, juzgada y, a veces, borrada por completo por personas que creían tener el derecho de narrar mi vida, finalmente recuperé el bolígrafo. No quería su aprobación, no quería sus aplausos, quería hacer algo grande sin pedir el permiso de nadie, y lo que es más importante, quería experimentar ese momento sin el ruido de las necesidades de otras personas resonando en mis oídos. Por primera vez, no actué para nadie. Eso puede no parecer mucho para alguien que creció en un hogar normal, lo que sea que eso signifique, pero para mí, fue revolucionario. Había pasado toda mi vida adulta contorsionándome para convertirme en las versiones que la gente necesitaba, un buen hijo, un sobrino educado, un profesional exitoso que nunca causaba problemas. E incluso en momentos que deberían haber sido míos, la graduación, los ascensos, los cumpleaños, alguien más siempre se las arreglaba para hacerlo sobre ellos, generalmente mis padres, especialmente ellos. Cuando tenía 21 años y fui aceptado en un programa de escritura, le dijeron a la gente de la iglesia que estaba tomando un pequeño descanso creativo del trabajo real. Cuando rompí con una novia que me hacía sentir invisible, dijeron que era demasiado sensible y que las relaciones requieren compromiso. Cuando finalmente compré mi propia casa, dijeron, bueno, supongo que algunos hombres no necesitan mujeres después de todo, como si ser independiente fuera un premio de consolación en lugar de un maldito logro. Cada victoria que tenía era minimizada, torcida, replanteada para encajar en una narrativa que ya habían decidido que era cierta, que yo era difícil, dramático y, en última instancia, trágicamente solo. Así que no, ellos no sabían que estaba enamorado. No sabían que había estado viviendo con Emma durante años. No sabían que cocinábamos juntos 4 noches a la semana, o que ella leía mis escritos en voz alta solo para hacerme reír, o que siempre me preparaba té cuando estaba triste y sabía cómo lo tomaba sin preguntar. No sabían que me casé un martes, descalzo en la arena, pronunciando votos que escribí yo mismo, de la mano de la única persona que vio cada borde irregular y nunca me pidió que fuera menos agudo. Y eso fue por diseño. Porque estar cerca de alguien no significa que te conozca, solo porque alguien comparte tu sangre, tu nombre, tu cara, no significa que tenga derecho a tu corazón. Mis padres nunca me preguntaron realmente quién era, no en los aspectos que importan. Preguntaron sobre trabajos, alquiler, puntajes de crédito, si había conocido a alguien serio y si mi cabello se veía más profesional ahora que era mayor. Pero nunca preguntaron qué temía, qué amaba, qué necesitaba para sentirme seguro. Y cuando alguien nunca pregunta, dejas de ofrecer. Dejé que el teléfono siguiera sonando. Lo vi vibrar sobre la mesa como un pequeño insecto desesperado tratando de llamar mi atención. Luego se detuvo. Apareció un correo de voz. No lo escuché, no de inmediato. Serví más café, me senté en el suelo con las piernas cruzadas como un niño, desplazándome por más caos mientras Emma preparaba huevos en silencio en segundo plano, como si fuera cualquier otro jueves por la mañana. Finalmente, abrí la transcripción del correo de voz, porque no quería oír sus voces. Leerlo fue bastante malo. Fue corto, furioso, de esa manera controlada y armada que habían dominado a lo largo de los años. Nos has avergonzado. Has humillado a tu familia. Has hecho el ridículo a ti mismo y a todos los que alguna vez se preocuparon por ti. ¿Cómo te atreves?
Lo leí 3 veces solo para asegurarme. No mencionaron a mi esposa, no dijeron su nombre, no preguntaron si era feliz. Solo hablaron de sí mismos, y de alguna manera, esa fue la confirmación final que no sabía que necesitaba. Dejé mi teléfono, y luego volvió a vibrar, un nuevo mensaje. Este era de Marie, solo 2 líneas: mamá y papá están teniendo una crisis nerviosa. Dicen que arruinaste su reputación. El mensaje llegó a media mañana, justo después de que me hubiera sentado con mi segunda taza de café y un plan a medias para finalmente limpiar el armario que había estado ignorando durante meses. Y admito que casi no respondí. Era Marie pidiendo reunirse, no exigiendo, no culpabilizando, solo un simple y sencillo «¿Quieres hablar?», seguido de 1 hora y un lugar que conocía demasiado bien. El bar no era elegante, no era ruidoso, no intentaba ser otra cosa que lo que era, un lugar con pisos pegajosos, whisky decente y una máquina de discos que solo reproducía canciones country tristes de antes del año 2000. No había vuelto allí desde la noche en que ella me dijo que iba a aceptar la propuesta, sonriendo como una tonta sobre una cesta de papas fritas con ajo y diciendo algo sobre asegurarlo todo. Llegué temprano porque quería controlar el momento, quería elegir la cabina con las mejores vistas y decidir dónde daba el sol en la mesa. Ella entró con 10 minutos de retraso, luciendo cansada pero aún arreglada a la manera de Marie, como si viniera de una reunión donde la gente le estrechaba la mano y la llamaba señora. Se sentó sin decir mucho, pidió un whisky solo y me dirigió una mirada que no pude leer del todo, en parte hermana mayor, en parte civil confundida atrapada en una zona de guerra que no entendía. «Realmente lo hiciste», dijo, rompiendo finalmente el silencio como alguien que le da un empujón a un oso dormido solo para ver qué hace. «Realmente lo hice», dije, manteniendo mi tono uniforme, ni arrogante, ni defensivo, simplemente arraigado en algo que ella no podía tocar. Ella se rió, no del tipo de risa a carcajadas, sino de esa risa suave e incrédula que se obtiene cuando alguien te entrega una verdad envuelta en alambre de púas. «Podrías haberme contado», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, no había una acusación en su voz, solo confusión, tal vez un poco de dolor. «Le habrías contado a mamá y a papá», dije llanamente, y ella no lo negó, lo cual aprecié. «Están enloqueciendo», dijo, revolviendo el hielo derretido en su vaso con una pajita para cócteles como si estuviera tratando de distraerse de la conversación. «Piensan que lo hiciste solo para molestarlos». No respondí de inmediato. Dejé que la máquina de discos hiciera lo suyo durante 1 minuto, Willie Nelson tarareando sobre la angustia en el fondo, mientras consideraba cuán honesto quería ser realmente. Luego la miré y dije, «Sí, lo hice». Y se sintió genial. Ella parpadeó, como si no estuviera segura de si estar enojada o impresionada, y luego algo cambió en su rostro, esa máscara perfecta se agrietó un poco. «¿Sabes lo que está mal?», dijo, recostándose contra la cabina como si el peso de su propia vida la estuviera presionando repentinamente. «Recibo toda la atención, las felicitaciones, los discursos de brindis, y nada de eso se siente real. Es como si solo estuviera interpretando un papel para el que ni siquiera audicioné». La miré por un momento, sin saber si quería golpearla o abrazarla por todos los años que había pasado resintiendo la forma en que la trataban, la chica dorada, la favorita, la historia de éxito. Nunca había considerado que tal vez ella se sentía igual de atrapada por todo eso, tal vez el pedestal era solo otro tipo de prisión, una con aplausos en lugar de barrotes. «Querían un hijo que encajara en su historia», dije lentamente, sin mirarla ahora, sino la condensación que caía por el costado de mi vaso. «Y tú eres la hija dorada que no podía hacer nada malo. Así que salí de la única manera que pude. Dejé de contarles cualquier cosa», dije lentamente. «Los humillaste», dijo ella, y dejé escapar un pequeño suspiro que no era del todo una risa. «Me han humillado durante años», respondí. «Simplemente lo hicieron con ropa más bonita y en entornos más agradables». Ella no discutió, simplemente asintió lentamente, como si finalmente viera la amenaza de todo, como cada comentario, cada comparación, cada insinuación sutil había construido este momento mucho antes del traje, la playa y el pie de foto que destrozaron su pequeña y perfecta ilusión de control. «No sé si lo que hice estuvo bien», dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la honestidad. «Pero sé que fue mío, y por una vez, eso fue suficiente». Entonces ella me miró, de verdad me miró, no como una hermana que se registraba, sino como una mujer que veía a un hombre que no entendía completamente y finalmente lo admitía. «¿Pareces feliz?», dijo, como si fuera una pregunta y una bendición a la vez.
Lo estoy, dije, y no fue una actuación. Nos sentamos en silencio un rato después de eso, viendo cómo la luz cambiaba en el piso y el cantinero limpiaba los vasos con el tipo de enfoque lento reservado para las personas que han visto demasiadas cosas de las que no pueden hablar. Cuando llegó la cuenta, Marie pagó sin decir una palabra, como si todavía estuviera interpretando a la hermana mayor incluso cuando ya no conocía las reglas. Afuera, el aire olía a asfalto y arrepentimiento veraniego, y mientras estábamos de pie en la acera, ninguno de los dos sabiendo qué decir a continuación, ella extendió la mano como si pudiera abrazarme, pero no lo hizo. Yo tampoco avancé. Algunas distancias simplemente las dejas estar. Les diré que estás bien, dijo finalmente. Diles lo que sea que los haga dormir por la noche, respondí. Luego me di la vuelta y me alejé, no rápidamente, no dramáticamente, sino con el tipo de certeza constante que solo se obtiene cuando dejas de disculparte por la vida que construiste sin una audiencia. No obtuve el aplauso, pero obtuve la paz, y de alguna manera, eso se sintió más fuerte. Pasaron 3 meses. El otoño llegó con sus frescas mañanas y puestas de sol tempranas. Emma y yo nos instalamos en nuestra vida de casados, nuestro pequeño apartamento lleno de libros y tazas de café y nuestro equipo de fotografía esparcido por la mesa del comedor que rara vez usábamos para cenar realmente. Las llamadas de mis padres habían cesado después de 6 semanas. Marie enviaba mensajes de texto ocasionalmente, mensajes superficiales sobre el clima o algún programa de televisión que creía que podría gustarme, un alto el fuego, no una resolución. Luego llegó un sobre blanco liso a nuestro buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito con las inconfundibles letras mayúsculas de mi padre. Dentro había un cheque, la cantidad exacta que habían gastado en la boda de Marie, y una sola tarjeta con 3 palabras, para tu futuro. Lo miré durante mucho tiempo, sentado en nuestra escalera de incendios mientras Emma se duchaba, los sonidos de la ciudad subiendo a mi alrededor. Hubiera sido fácil romperlo, rechazar este intento hueco de reconciliación, dinero en lugar de disculpas, transacción en lugar de comprensión. Una parte de mí quería hacerlo, la parte que todavía ardía con el recuerdo de cada comentario desdeñoso, cada comparación, cada humillación pública. Pero no lo hice. Doblé el cheque y lo guardé en mi billetera. Ese domingo, Emma y yo fuimos en auto a la casa de mis padres. No les había dicho que íbamos a venir. Cuando mi padre abrió la puerta, parecía mayor de lo que recordaba, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, sus hombros ligeramente encorvados. Mi madre apareció detrás de él, su rostro cuidadosamente compuesto, pero sus manos temblorosas. Trajimos el almuerzo, dijo Emma, sosteniendo las bolsas de la tienda de delicatessen de la calle de nuestro apartamento. Comida simple, nada elegante, el tipo de comida que compartes con la familia en un día normal. Comimos en la cocina, no en el comedor formal donde mis padres solían insistir en recibir invitados. La conversación fue incómoda, forzada, llena de largas pausas y una cuidadosa navegación alrededor del elefante en la habitación. Mi madre le preguntó a Emma sobre su fotografía, mi padre preguntó sobre nuestro apartamento. Les mostramos algunas fotos de la boda en la playa, y mi madre tocó la esquina de una foto, con el dedo posado en mi rostro sonriente. «¿Pareces feliz?», dijo en voz baja, no una pregunta esta vez. «Lo estoy», respondí, mirándola directamente. «Lo he estado durante mucho tiempo». Emma se estiró debajo de la mesa y me apretó la mano. Mi padre se aclaró la garganta, mirando su taza de café como si contuviera respuestas a preguntas que no había descubierto cómo hacer. «Recibimos tu cheque», dije finalmente. «Gracias, pero no lo necesitamos». La cabeza de mi padre se levantó de golpe. «Es tuyo. Queremos que lo tengas». «Lo sé, pero estamos bien, de verdad». Saqué el cheque de mi billetera y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. «Lo que necesitamos no es dinero», dijo mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Por una vez, no se escondió detrás de la compostura o la desviación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Fue la primera pregunta honesta que me había hecho en años, quizás nunca. «Pueden conocer a mi esposa», dije. «Pueden dejar de compararme con Marie. Pueden aceptar que mi vida se ve diferente de lo que imaginaron, pero sigue siendo buena, sigue valiendo la pena celebrarla». Nadie prometió nada ese día. No hubo declaraciones dramáticas ni abrazos llorosos. Terminamos el almuerzo,
Hablamos de temas neutrales y nos fuimos con planes tentativos de reunirnos nuevamente en 2 semanas. Mientras nos alejábamos, Emma me preguntó si estaba bien. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero creo que podríamos estarlo, eventualmente. La reconciliación, estaba aprendiendo, no era un solo momento, sino una larga serie de pequeñas decisiones: elegir presentarse, elegir hablar con honestidad, elegir mantener los límites mientras se deja la puerta abierta. Era más desordenado que un acuerdo, más complicado que el perdón y totalmente insatisfactorio para cualquiera que quisiera una resolución clara. 6 meses después, mis padres vinieron a nuestro apartamento a cenar. Mi madre trajo flores, mi padre ayudó a Emma a colgar una repisa que había estado apoyada contra nuestra pared durante semanas. Hablamos de cosas reales: su miedo a la demencia después del diagnóstico de su madre, sus arrepentimientos por presionar a María a una carrera que odiaba, mis recuerdos de la infancia que no coincidían con los de ellos. Todavía no me entendían por completo, todavía decían cosas equivocadas a veces, pero lo estaban intentando, y yo también, no para convertirme en la familia de sus fantasías de tarjetas de Navidad, sino para construir algo real a partir de los escombros de lo que habíamos derribado. Esa noche, después de que se fueron, Emma y yo nos paramos en nuestra ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás bien con esto?, preguntó. ¿Este punto medio? Pensé en eso, en la ira que me había definido durante tanto tiempo, en la paz que había encontrado al alejarme, en la realidad complicada de construir algo nuevo. Creo que sí, dije. No es perfecto, pero es real, y prefiero tener algo real que nada en absoluto. Ella asintió, apoyándose en mi costado. Tu papá me pidió consejos de fotografía hoy, dijo con una pequeña risa. Y tu mamá realmente escuchó cuando hablé sobre mi exposición. Pequeños pasos, esfuerzos imperfectos, el comienzo de algo que, con el tiempo y el cuidado, podría convertirse en comprensión. No necesitábamos un final feliz, solo necesitábamos uno honesto. Y esta relación complicada, desordenada y real, era finalmente eso, no lo que ninguno de nosotros había esperado, pero tal vez exactamente lo que necesitábamos.